Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ad Valorum. Esto también lo voy a subir a mi canal de YouTube agregando un par de imágenes y tal, pero preferí hacerlo tipo podcast porque hoy día vamos a hablar sobre la evolución histórica de la administración y su desarrollo. Y sí, al igual de denso y extenso que es el título, también lo es la materia de la que vamos a hablar. Es bastante densa también, por lo que decidí hacerlo así tipo podcast y hablar un poco más relajadamente para no hacer tanta edición, porque también soy humano y tengo que tener vida. Pero bueno, sin irnos por las ramas, vamos a comenzar directamente porque, como te digo, es bastante materia. Si nosotros buscamos en Google el nacimiento de la administración, nos vamos a encontrar con bastantes definiciones, bastantes cosas en las cuales mucho se repite lo siguiente, entre comillas, y esto es lo que dice Google. La historia de la administración es antigua y se corresponde con el hombre, a partir del uso del razonamiento, cuando nacieron las primeras ciudades, delimitando y estableciendo tareas, liderazgos, decisiones, planeaciones y se llevaron a cabo acciones encausadas a alcanzar un objetivo individual. Esto tiene 50% de razón, 50% de equivocación. Primero que todo hay que decir que las primeras ciudades nacieron miles de años después de que naciera la historia. Ya, 1000 y cientos años después de que naciera la historia. Recordemos que el ser humano antiguamente, antes de la historia, en la prehistoria, eran nómades. Al ser nómades, llegó un punto en el que se asentaron con el descubrimiento de la agricultura y empezó la historia, pero no fue hasta cuando se descubrió la corriente eléctrica y se distribuyó la corriente eléctrica para uso domiciliario e industrial que nacieron las primeras ciudades. ¿Por qué te estarás preguntando? Porque a diferencia de la corriente alterna que nosotros ocupamos en nuestras casas, antiguamente en sus orígenes se ocupaba corriente continua. La corriente continua tiene un menor rango de alcance y solamente se podía distribuir en radios de 8 kilómetros. Estos radios de 8 kilómetros son los que comenzaron a asentarse como las ciudades del mundo. En la primera parte tiene razón, la historia de la administración nació con el hombre, porque es algo innato en él. La administración es el cómo nosotros usamos de manera eficaz y eficiente los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder alcanzar o cumplir una tarea o meta. Nació con el hombre y desde que éramos nómades en la prehistoria lo hacemos. Sin embargo, hay muchos animales que también lo hacen, como algunos osos cuando van a invernar, algunos primates. Muchos animales también son buenos administradores y el mismo hombre en la prehistoria, como te digo, todo lo que eran las carnes, las pieles, las herramientas y los trueques que iban generando, todo eso era administración. Siempre fue algo que estaba innato, que era algo que estaba dado por hecho, pero no fue hasta principios del siglo pasado cuando se comenzó a estudiar sobre el tema y nació así el enfoque clásico, que se dividió en dos corrientes del pensamiento y que fue la que dominó el estudio de la administración hasta aproximadamente los años 40. Este estudio, uno de estas dos corrientes de pensamiento fueron la administración científica, que fue desarrollada por Taylor y cuyo pensar radicaba en las tareas, y la teoría clásica de Fayol, que hacía hincapié a la estructura de la organización. La administración científica es la que surgió del intento de aplicar el método científico a la resolución de problemas administrativos. Es decir, el método científico es observación y experimentación y observación de resultados y volver a repetir. Su fundador fue Frederick W. Taylor, quien es el padre de esta teoría general de la administración. Taylor determinó que para optimizar la eficiencia de cualquier tarea se requieren estos cuatro principios básicos: estudiar la tarea a realizar hasta llegar al mejor método para hacerla, encontrando la, entre comillas, ciencia de la tarea; seleccionar de manera científica a cada trabajador para asignarle las tareas para las que tuvieran más aptitudes, lo cual hoy día se vendría denominando como selección y reclutamiento y selección; entrenar a los trabajadores para sus tareas, es decir, darles capacitaciones; establecer una cooperación entre obreros y patrones. Además
Además de Taylor, los principales autores de la administración científica fueron Grant, autor de estudios sobre organizaciones de trabajo, manejo de salarios y utilidades, y la famosa gráfica que utilizamos hoy en día para programar actividades, llamada la gráfica de Grant o el cronograma. También estuvo Gilgret, que realizó estudios sobre la administración científica, la psicología de la administración y la fatiga del trabajo. Estuvo Emerson, que elaboró estudios sobre eficacia y postuló los 12 principios de la eficacia. Y estuvo Ford, que desarrolló la producción en serie de automóviles, impulsando una de las industrias más importantes en nuestro día. Los autores de la administración científica fueron los precursores de la teoría general de la administración, y sus principales aportaciones tienen vigencia hasta nuestros días. Pero ¿qué realmente es la administración científica? Pues créeme que no fue para nada la gran cosa. La administración científica básicamente te decía que el trabajador tenía que tener una herramienta óptima a su disposición y lo más posible que la tuviera cerca y que supiera lo que estaba haciendo. Es decir, poniendo un ejemplo bastante claro, si necesitabas clavar una tabla, tenías que contratar a alguien que supiera clavar tablas, revisar que el tipo estuviera clavando tablas con un martillo y no con un atornillador. Si no sabía usar un martillo, enseñarla a usar un martillo y mantener el martillo cerca para que pudiese clavar las tablas. Esto suena bastante imbécil, y lo es, porque es algo sumamente básico, pero créeme que si se tuvo que decir, y si este enfoque de la administración es tan prestigioso y es la base de la administración, es porque realmente la gente no lo sabía antiguamente. Además de esto, quería hacer tan eficiente todo lo correspondiente a los trabajos, que básicamente quería convertir a los trabajadores en robots. Las principales aportaciones de la administración científica son los estudios de tiempo y movimiento. Los sistemas incentivos son la base que generó la necesidad de dividir racionalmente el trabajo y especializar a los trabajadores para lograr mayores niveles de eficiencia. Supongo que sabes la diferencia entre eficiencia y eficacia. Pues si no la sabes, muy mal por ti. No te la voy a decir porque ya deberías saberla a esta altura. En cambio, Henry Fayol postuló en 1916 su teoría clásica de la administración. Fayol consideraba que la eficiencia es el fruto del esfuerzo colectivo, veía a la organización como un todo. Los principios administrativos de la teoría de Henry Fayol fueron los siguientes: división del trabajo, es decir, que cada uno tuviese una equidad en lo que estaba haciendo en el trabajo; autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación al bien común, remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad de las personas, iniciativa y espíritu de cuerpo. Fayol consideraba que el arte de la gerencia consistía en seleccionar el principio adecuado para cada situación. Los principales autores de la teoría clásica fueron Henry Fayol, que es el fundador de la teoría y definió la administración y estableció el proceso administrativo. También estuvieron Lyndall Urwin, quien planteó los elementos de la administración y los principios básicos como el de la autoridad y control. Estuvo Luther Gulick, que postuló los elementos de la administración, y James Money, que innovó la teoría de la organización. Las principales aportaciones de la teoría clásica y la teoría general de la administración fueron el proceso administrativo, que es la integración de las funciones de planeación, organización, dirección y coordinación; las funciones organizacionales, que fueron administrativas, técnicas, comerciales, financieras y contables; el concepto de organización formal e informal; los principios de administración. Los principios que se destacan son, por ejemplo, el espíritu de equipo, la disciplina, autoridad y responsabilidad, etc. Y los conceptos de línea y staff, que establece la existencia de órganos de asesoría o staff dentro de la empresa y no tienen autoridad dentro de la línea formal. Ahora bien,
Estos fueron los enfoques clásicos. Después la administración se fue evolucionando porque hay que decirlo, si bien estas cosas, muchos pueden decir, sí, estas cosas estaban muy bien, estaban por un camino muy bueno, no. Había muchas cosas que mejorar. Estos modelos de administración eran bastante ineficientes, sobre todo porque fueron hechos en una época en la que, por ejemplo, los trabajadores no tenían derecho. Hablé de los derechos de los trabajadores en el podcast pasado. Es una historia bastante interesante. Si quieres verla mejor, más fehaciente, hay un documental, si no me equivoco, de Nat Geo, que es de Mentes Brillantes, la guerra comercial de Pulitzer contra Hearst. Ahí te hablan sobre el cómo estos niños que repartían periódicos lucharon y se alzaron en protestas para que los trabajadores tuviesen derechos laborales. Una historia bastante hermosa y te la recomiendo. Voy a tratar de buscar, y si la pillo te voy a dejar el link por algún lado. En la descripción de esto te voy a dejar el link de ese documental, que tienes que verlo porque es excesivamente bueno. En fin, sin salirnos del tema, esto fue evolucionando, ¿cierto? Y nos dejó otros enfoques, como es el enfoque de las relaciones humanas. Este enfoque humanístico se basa ampliamente en la teoría de relaciones humanas, que retomó los conceptos de la psicología industrial con el objeto de oponerse al enfoque clásico y poner énfasis en las personas, con su amplia gama de necesidades, deseos, motivaciones, problemas, entre otras cosas, buscando de manera especial que los empleados estuvieran contentos en su trabajo. Aquí nació el término de que un trabajador contento hace mejor su pega, hace mejor su trabajo. Su razonamiento era que dado que el administrador logra que se hagan las cosas a través de personas, el estudio de la administración debía concentrarse en esas personas, en los trabajadores y sus relaciones interpersonales, tanto en el área de trabajo como en el área fuera de él, porque muchos hoy en día siguen con eso de que los problemas se dejan en casa y aquí tú vienes a trabajar. Pero seamos honestos, veamos la realidad, eso nunca ha funcionado. Si una persona no es un robot, una persona, si tiene un problema en la casa, va a estar con eso en la cabeza, porque aunque muchos te digan, no, es que tienes que separar la vida familiar, la vida amorosa, la vida social con la vida profesional, es algo que es imposible y no se puede hacer. El razonamiento, el del enfoque de las relaciones humanas, era que dado que el administrador hagan las cosas a través de las personas, había que darle énfasis en estas personas, en concentrarse y estudiar sus comportamientos, sus motivaciones, las dinámicas de grupo, cómo se relacionaban con su grupo y con su entorno laboral, entre otras cosas. Autores del enfoque de las relaciones humanas o la escuela dinámica de grupos, que también tiene ese nombre, fueron los que desarrollaron esta escuela, como por ejemplo Hugo Munsterberg, que creó el campo de psicología industrial aplicando sus técnicas de laboratorio para medir diferencias psicológicas entre individuos y empleados en situaciones de trabajo, y a través de esto abrió una nueva faceta de la administración científica, el estudio y la explicación científica de diferencias individuales. La evolución histórica de la administración aquí comenzó a tener un cambio. Se dejó de pensar tanto en el proceso y en el producto y se comenzó a decir, oye, son las personas las que hacen el trabajo, así que démosle un poco de atención a las personas. Aquí también empezaron a comenzar a darse los test psicológicos en las entrevistas de trabajo, lo cual son un martirio, hay que decirlo, son un martirio, y de aquí nacieron. Estuvo también Elton Mayo, que agregó una nueva dimensión a los entonces exigentes grupos administrativos, que para ser eficiente el administrador debiese reconocer y comprender al trabajador individual como personas
las personas tienen deseos, motivos, instintos y objetivos personales que necesitaban ser satisfechos, algo que hasta ese momento nadie había pensado, y que aquí se empezó a decir que si se complacía estas necesidades, estos deseos, el alinear los motivos y objetivos de las personas, se iba a tener un mejor resultado. Si no estás familiarizado con el término, básicamente la alineación empresarial es cuando la empresa tiene un objetivo y te dice ya, ¿cuál es tu objetivo? Entonces tú tienes un objetivo que es diferente al de la empresa, pero se busca llegar a un punto medio en el que si la empresa logra su objetivo, tú también logres tu objetivo. ¿Me entiendes? Es decir, por ejemplo, no sé, si tienes un hijo que va a ir a la universidad y tienes que poner plata, porque por lo menos aquí en Chile la educación se paga. Sé que hay otros países en los que la educación no se paga. Aún estoy anonadado cuando me enteré que hay países en los que estudiar es gratis. Pero supongamos que eres padre de un hijo que va a ir a la universidad y tiene que poner sus lucas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí te dice la empresa, puta, mira, ¿sabes qué? Ya nosotros sabemos que tu hijo va a ir a la universidad y que está medio complicado. Tú eres vendedor de nuestra empresa, así que si podéis vender, no sé, 20, si llegamos a esta meta de ventas, nosotros te pagamos el arancel de tu hijo, ¿cachai? Esa es una alineación. Y muchos pueden decir, esas cosas no pasan en la vida real. No pasan en la vida real, aquí en Chile por lo menos. Quizás hay empresas que sí lo hagan, pero no estoy consciente de ello, si no me iría a trabajar para allá. En fin, también estuvo Mary Parker Follett, que enfatizaba que un hombre en su trabajo era motivado por las mismas fuerzas que influían sobre sus tareas y diversiones fuera del trabajo, y que el deber del administrador era armonizar y coordinar los esfuerzos del grupo, no forzar y manejarlos. Aquí, como te digo, es donde nace el alineamiento empresarial. Estuvo Oliver Sheldon, también del enfoque de relaciones humanas, quien predicó el énfasis subconsciente en el comportamiento humano a través de su concepto "el hombre es primero". No es por ser machista patriarcal, sino hombre como especie, la especie humana. El ser humano es primero como individuo. Chester Barnard, su participación está en su análisis lógico de la estructura organizacional y de la aplicación de conceptos sociológicos a la administración. Estos investigadores recalcaron la importancia del estilo del gerente y con ello revolucionaron la forma de los administradores. La atención fue centrándose cada vez más en enseñar las destrezas administrativas, en oposición a las habilidades técnicas. Por último, su trabajo hizo renacer el interés por la dinámica de grupos. Los administradores empezaron a pensar en función de los procesos y premios del grupo para complementar su enfoque anterior en el individuo. Ciertos cambios de comportamiento solo pueden ser provocados por medio de actividades organizacionales de grupos que actúen como agentes de cambio. Es tarea del administrador, sin embargo, en todos los niveles de supervisión, aprender a influenciar y orientar a la empresa en el sentido de las relaciones entre los individuos y proporcionar un clima positivo y favorable a las buenas relaciones humanas para que la empresa pueda realizar sus funciones principales. Es decir, necesitamos más líderes que jefes. Para lograr un clima de cooperación en el trabajo no basta mejorar las condiciones, los métodos de trabajo y la remuneración, sino que también es necesario que los empleados tengan los medios adecuados para trabajar, las aptitudes para emplearlos y una moral de trabajo elevadas. Después de esto pasamos al enfoque neoclásico. El enfoque neoclásico es la actualización de las teorías y conceptos clásicos, adaptándolos al entorno administrativo de las últimas décadas del siglo XX, mismos que se enriquecieron con elementos de los enfoques administrativos que surgieron a lo largo de este periodo.
La teoría neoclásica conjunta a los estudios relativos de la TGA. Así es, dije TGA. Si no lo sabes, la TGA es el campo de conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración en general, independientemente si ésta se aplica en organizaciones sin fines o con fines de lucro. Por lo tanto, la TGA estudia la administración de las organizaciones. Por si acaso, fin de la cápsula informativa. Como te digo, la teoría neoclásica conjunto a los estudios relativos de esto, de la TGA, que tienen como características básicas la reafirmación de los conceptos clásicos y el énfasis tanto la práctica del proceso administrativo como en los principios de la administración y del logro de objetivos y resultados. En nuestros días, el autor neoclásico más conocido es Peter F. Drucker, que ha publicado libros de administración desde 1935, por lo que sus estudios abarcan temas como el fin del hombre económico y en sus libros más recientes el papel de la administración y los administradores en el mundo globalizado y altamente tecnificado del siglo XXI. Principales aportaciones de la teoría clásica y de la TGA son las contribuciones más significativas de los autores neoclásicos, son entre otras que introducen el concepto de eficacia, que postularon la necesidad de descentralizar la autoridad de las organizaciones, definieron las funciones administrativas de planeación, organización, dirección y control, definieron las principales características de la organización formal y además postularon las organizaciones por funciones. Ahora bien, llegamos a la administración por objetivos, algo que a mí me encanta y me fascina y que el mismo nombre te debiese decir qué significa, pero que lamentablemente nadie utiliza aquí. Nadie. La administración por objetivos es una técnica de planeación y control que implica establecer y comunicar objetivos organizacionales, identificando los objetivos individuales relacionados con ellos y estudiando la actuación del personal en un torno de los mismos. La administración por objetivos, o APO, como son sus siglas, representó un gran avance para el desarrollo de la ciencia administrativa. Su implementación adecuada incide directamente en la motivación y actitud del personal. Ahora bien, ¿a qué hace alusión esto? Básicamente que si tienes, se centra en un estilo meritocrático de éxito. Si tú haces mejor el trabajo, tienes más beneficios que alguien que no lo hace. Algo que hoy en día no se ocupa para nada, porque si vas a trabajar, vas a darte cuenta de que tú que te esfuerzas y llegas temprano todos los días y que te sacas la mugre trabajando y haces un excelente trabajo, simplemente tu beneficio, tu recompensa será tener más trabajo. Te van a dar más y más trabajo. ¿Por qué? Porque así bien la pega, así que tenéis que hacer más trabajo. Sin embargo, el tipo que está sentado al lado tuyo, ese tipo que llega tarde todos los días y que saca la vuelta y que va a jotearse a la recepcionista, ese no hace mucho y tampoco le da mucho trabajo porque tú trabajas mejor, así que tú tienes más trabajo que él. Pero llega a fin de mes y a veces él gana más que tú, algo que te desmotiva bastante y que termina por hacerte ser menos eficiente y menos eficaz en el trabajo o simplemente irte de allí. Es algo muy común que no reconozcan tu esfuerzo y se entiende. Por eso yo digo, este es algo que debiese ser utilizado, pero que no utilizan porque es más fácil decir, oye, este hace un buen trabajo, así que démosle más trabajo si le vamos a estar pagando lo mismo. Algo malo si me preguntan a mí, algo bastante malo. El enfoque estructuralista. Para su estudio, este enfoque se divide en la teoría de la burocracia, que pone énfasis en la estructura organizacional, y la teoría estructuralista, que además de contemplar la estructura de la organización, se enfoca en las personas y el ambiente organizacional. La teoría de la burocracia surge en la década de los 40 a partir de los estudios derivados de la psicología y de la burocracia de Max Weber. La teoría de la burocracia fue una reacción ante las diferencias de la teoría clásica y de las relaciones humanas, surgida por la necesidad de administrar adecuadamente el trabajo realizado por las empresas después de las grandes guerras mundiales.
La burocracia se basa en la racionalidad, es decir, la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de esos objetivos. Weber postuló que la burocracia es la organización eficiente por excelencia, entre comillas, bien eficiente. Hoy día sabemos que no hay peor veneno para una empresa que la burocracia, o la mayoría de ellas. Pero en fin, aquí se dice que para conseguir esa eficiencia, la burocracia necesita describir anticipadamente y con los más mínimos y rigurosos detalles la forma de cómo se deben hacer las cosas. Se postula que para funcionar adecuadamente la burocracia deben tener las siguientes características: normas y reglamentos, comunicación formal, división del trabajo racional, impersonalidad de las relaciones, autoridad y jerarquías claras, procedimientos estandarizados de trabajo, promoción por competencias técnicas, administradores especialistas, profesionalización del trabajo y que el comportamiento de cada trabajador se vuelva previsible. La teoría estructuralista es la teoría que surge como una síntesis de la teoría clásica y las relaciones humanas también, basada en la teoría de la burocracia, es decir, el análisis completo de una organización tanto en su aspecto interno, estructural y personal, como en su interrelación con el medio ambiente. Los estructuralistas son los creadores del concepto de sociedades organizacionales, mismo que aplicaban para designar las sociedades modernas como la sociedad limitada, la sociedad anónima, entre otras cosas, y fomentaron el estudio de las relaciones sociales dentro de la empresa. Si te diste cuenta, pues el sí es netamente estructuralista, porque ellos ven exactamente eso, la estructura y personal del aspecto interno de la empresa, así como la interrelación con el medio ambiente. Entiéndase que medio ambiente no solamente quiere decir el medio ambiente a nivel ecológico, sino que también la interrelación con otras empresas, a dónde compramos, a dónde vendemos, en qué entorno nos estamos comunicando y estamos compitiendo en el mercado. Eso también cuenta como el medio ambiente o el macroambiente, que es mejor dicho, pero quizás no conocían ese término cuando hicieron esta teoría. Las principales aportaciones de la teoría estructuralista fueron la convergencia de varios enfoques, el enriquecimiento de la teoría burocrática, el enfoque totalmente crítico y el estructuralismo, que fue considerado un enfoque de transición. Enfoque del comportamiento. El enfoque del comportamiento se origina como respuesta a la necesidad de involucrar a los empleados en la toma de decisiones y las organizaciones, así como para satisfacer sus necesidades personales, considerándolos en su dimensión biológica, psicológica, social y cultural como una orientación hacia el logro de objetivos. Las principales aportaciones del enfoque del comportamiento fueron la teoría de liderazgo, la teoría de motivación, el análisis transaccional y conceptos de psicología aplicada a la teoría organizacional, los estudios sobre el proceso de toma de decisiones y los estudios acerca del comportamiento organizacional. Por último, y para ir terminando este tema, tenemos el enfoque sistemático o la escuela cuantitativa. La utilización de equipos mixtos de científicos de varias disciplinas es probablemente la característica más obvia de la escuela cuantitativa del pensamiento administrativo, denominada indistintamente como investigación de operaciones, y consiste en unir el conocimiento de varias disciplinas al estudio y la solución efectiva de un problema. Es un método científico utilizando todas las herramientas científicas pertinentes que provee una base cuantitativa para decisiones administrativas de las necesidades de equipos de investigación integrados para profundizar en las diversas ramificaciones de los campos alternativos de acción. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Pues bueno, vemos los diferentes modelos administrativos. Sin embargo, todos estos son corrientes de pensamiento, básicamente son teorías. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un axioma? Que la teoría no se puede comprobar y que el axioma es un hecho. Es como decía Albert Einstein, los hechos son hechos y la realidad es subjetiva.
Aquí vemos eso, la realidad es subjetiva, para lo que algunos consideran que es importante, otros no. Recordemos que el paso del tiempo también ha ayudado a cambiar todo este paradigma empresarial. Pasamos de ser un sistema económico esclavista, feudalista, de trueques, a pasar al capitalismo, al comunismo, al neoliberalismo, al modelo mixto que se supone que debiese regir nuestro país hoy en día. Y todos estos cambios deben tomarse en cuenta al momento de administrar el mundo empresarial, que recordemos que bajo los hombros de este recae la economía de un país y por lo tanto su propio crecimiento. Básicamente es esto. La administración es el cómo nosotros vamos a utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos para llegar a un objetivo, para cumplir una meta. Hay diferentes enfoques de cómo se podría hacer esto, de cómo se administra mejor o peor. Todos estos enfoques no son completamente factibles, no son eficaces ni son eficientes. Sin embargo, de todos estos enfoques podemos sacar algo bueno, podemos sacar algo para ir moldeando nuevos enfoques, nuevos modelos administrativos y así poder trabajar de una forma más eficiente y eficaz. Eso ha sido todo por hoy, espero te haya gustado este tema, este capítulo y pues nos vemos hasta la próxima. Yo soy Andros y chao chao.